Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos como cada semana con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía y pensamiento judío. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro en el anaquel que curiosamente reúne dos atributos en apariencia contradictorios o antagónicos. Un libro que remite al final del periodo de la Edad Media y comienzos de la modernidad, es decir, un libro que habla sobre el pasado, pero que sin embargo su tema es acuciantemente actual y cuando vierta en español el título del libro en cuestión, creo que los oyentes podrán darse cuenta por qué hablo de esta unión inesperada entre el pasado y el presente. El libro se llama Teorías de la conspiración antisemita en el mundo de la modernidad temprana ibérica y como subtítulo Narrativas de miedo y odio. El autor del libro es un importante investigador y profesor de la Universidad de New England, de Nueva Inglaterra, en Australia, François Soyer, y el libro aborda, el título en este caso es muy explícito, muy descriptivo, aborda un tema que al comienzo me refería como de acuciante actualidad, que es la construcción. Bueno, creo que en España se usa el término bulo. eh, Hoy podremos hablar también de fakes. Ficciones que tienen efecto de verdad. Eh, Ficciones a veces muy simples, muy rudas, muy precarias y a veces construcciones muy detalladas, muy consistentes, narrativamente verosímiles. Por supuesto que en este campo, en este género, se han agotado tinteros, se ha dilapidado mucha tinta en hablar sobre la conspiración o la conjura o los protocolos de los sabios de Sión. Hay un texto famoso de Norman Cohn, quizás el más importante, sobre la falsedad y todo el trabajo narrativo, ¿no? Porque sabemos que la falsedad no es contraria de la consistencia narrativa, ¿no? Del plot, del argumento de una historia que por su complejidad y hasta su terminación artística se convierte en creíble. Lo interesante del ensayo del libro de François Soyer es que aporta como novedad la hipótesis, bastante bien probada en el libro, de que no son los libelos que conocíamos, sobre todo, digamos, hasta ahora la historiografía había puesto el inicio de estas narrativas de el miedo y el odio, de las conspiraciones antisemitas en el siglo XVIII, en el 1700, sobre todo, eh, incluso lo que mencioné, el libro Libelo que mencioné antes, el Brulote,
de los sabios de Sion, de los protocolos, se supone que remite a un texto que circulaba en el siglo XVIII, en el 1700, pero nuestro autor hace remitir esta teoría de la conspiración y pone el foco sobre todo en textos de la península ibérica, portugueses y españoles, muy anteriores, ¿no? Del siglo XV y del siglo XVI. Habitualmente el origen se suele rastrear en general, no solo con los judíos, en general los judíos, los masones, algunas obras como las del jesuita francés Agustín Baruel o el médico escocés John Robinson, sobre la idea de que ciertas sociedades secretas configuraban un poder oculto o pergeñaban proyectos de dominio mundial, ciertas fraternidades, ¿no? Entonces nuestro autor va a poner el foco más bien en la España del 1600, del 1500, más exactamente del 1450 al 1750, en la península ibérica, como el laboratorio de estas teorías conspiratorias. Eh, También el autor, no solo este es el aporte, sino también el aporte tiene que ver con la cuestión teológica, la cuestión literaria en esta construcción. Construcción que hay que decirlo que a veces puede dar lugar a obras literariamente de valía. No significa que en general estos brulotes o estos panfletos tengan una confección precaria o iletrada. Por ejemplo, el profesor François Soyer se detiene, por ejemplo, especialmente en la figura de Quevedo, ¿no? Y justamente, y en la figura de Quevedo eh, se ve una construcción muy refinada eh, de estas narrativas. Por ejemplo, La isla de los monopantos es una obra importante de Quevedo y que no recibió la atención necesaria, ¿no? Por los investigadores, ¿no? Siendo un relato de Francisco de Quevedo claramente antisemita, un texto que incluye la hora de todos y la fortuna con seso. Después, un género que comparte con la Carta de los Judíos de Constantinopla, eh, se supone realizada por el arzobispo de Toledo Juan Martínez Guijarro, tanto la Carta de los Judíos de Constantinopla en el 1550 del arzobispo de Toledo Juan Martínez Guijarro como La isla de los monopantos es una de las más importantes obras eh, que pergenian con bastante arte esta figura de la conspiración que va a ser una matriz que llega a los días de hoy, ¿no? Eh, el texto también se pregunta por la función política del odio. Cita entonces a una filósofa Ahmed, que ha escrito mucho sobre el tema, una medievalista, cómo ciertos afectos, como el odio, junto con el miedo,
dan lugar a la conservación de privilegios de ciertas élites, de ciertas castas, que se sustentan en la construcción de ficciones eficaces. El libro recorre varias figuras de la conspiración, incluso eh, la de Meyer Alwadex, el sabio sefardí, que es acusado de envenenamiento de Enrique III y que aparentemente lo confiesa bajo tortura, este, abriendo o inaugurando, mejor dicho, toda esta ficción eficaz de los médicos envenenadores, ¿no? Que llega hasta Stalin y que también en la pandemia pudimos escuchar algunas de estas cuestiones. El libro, por lo tanto, lo recomendamos especialmente. Está editado, si no me equivoco, lo pongo en el escritorio por la Universidad de Cambridge University. No, por Brill, está editado por Brill, la editorial Brill de Holanda, en el año, miro el año de edición del libro. A ver, espera un momento que encuentro la edición, pero es de edición muy reciente. Tengo que mirar en el libro el año de edición. Bueno, después lo ponemos en la solapa del libro, en la información. Pero es un libro de edición muy reciente, editada por Brill de Leiden, y es un gran libro por estas dos cosas, porque es un libro muy útil para los eruditos y que colabora eficazmente con ampliar nuestra visión de, por un lado, del antisemitismo y de todas las conspiraciones que hoy levantan los sectores más arcaicos, atrasados de nuestra sociedad, con proyectos más justamente de odio y de miedo. Y por otro lado, tiene esta parte erudita y tiene también, nos informa sobre nuestra propia actualidad. Ujú. Bueno, es un libro muy interesante y a pesar de que se refiere a épocas históricas, como bien destacas, es muy de actualidad también. Así que bueno, te agradecemos que nos hayas acercado a este autor y a este libro y a este tema también, por supuesto. Y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir hablando de libros con los que poblar nuestro anaquel. Gracias a ti, Jorge.